Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta clase de probabilidades y estadística. En esta ocasión nosotros vamos a continuar nuestro estudio sobre el concepto de espacio de probabilidades. ¿Qué es este espacio de probabilidades? Nosotros ya vimos que es una estructura matemática que se compone de tres cuestiones. ¿Qué son esas tres cuestiones? El espacio muestral, la sigma álgebra y la medida de probabilidad. Esas tres cuestiones constituyen el espacio de probabilidades. Nosotros ya estudiamos lo que es el espacio muestral. Si no sabes qué es el espacio muestral, ahí te dejo un enlace para que vayas al video donde explico qué rayos es un espacio muestral. En este video nos toca estudiar lo que es la sigma álgebra. ¿Y qué demonios es esa cosa de sigma álgebra que suena tan extraño? La sigma álgebra es una estructura matemática que nos permite definir los eventos medibles. Cuando nosotros calculamos probabilidades, calculamos la probabilidad de que ocurra un cierto evento, y esos eventos se constituyen con los elementos que están contenidos en el espacio muestral. Y eso es lo que vamos a revisar en este video. También vamos a ver algunos ejemplos, pero aquí hay un detalle. Los ejemplos puede que se descontrolen un poco por la cantidad de cosas que haya que escribir, así que ahí te recomiendo encarecidamente de que vayas al enlace que está en la descripción. Ahí está el enlace a la página web donde está esto escrito en un artículo. Yo lo escribí en un artículo para que puedas revisar estas cosas sin enredarte con mi letra en la pizarra. En esta ocasión estoy seguro de que lo vas a agradecer. Y si te interesan estos temas. Si esta cosa te ayuda a entender todas estas cuestiones, puedes darle un like. Y si te gusta, compártelo. Y si no entendiste nada, ahí me comentas y ahí te respondo y te explico las cosas que no, tus dudas. Eso, vámonos a la pizarra a hacer todos estos desarrollos raros. Los eventos medibles son introducidos en el espacio de probabilidad a través de un objeto. Este objeto es la sigma álgebra. Ahora, ¿qué es esta cosa de sigma álgebra? El nombre es raro. ¿Qué es esta cosa? La sigma álgebra es un objeto matemático que transforma la noción intuitiva de evento medible en una estructura matemática. Sobre evento medible nosotros tenemos una noción intuitiva, es algo que ocurre. Y no entramos en muchos detalles sobre eso. Ocurrió algo, chocó un auto, no sé, ocurrió. Pero nosotros necesitamos un objeto matemático para hacer los cálculos. Y la sigma álgebra permite esa conversión. Nos permite definir de manera rigurosa qué es un evento en matemática. Ahora, aquí es cuando uno se empieza a afrontar a las dificultades, porque cuando uno habla sobre definiciones formales, estás claro que vas a tener que revisar algunos conceptos de lógica. No es estrictamente necesario, pero en caso de que lo necesites, aquí arribita te voy a dejar una tarjetita para que veas cosas sobre lógica en caso de que estés medio flojito en ese tema. Si no, vos dale, no es estrictamente necesario, pero sí va a ser beneficioso. Ahí aprovecho a hacerle publicidad al curso de lógica. Ya, pero nosotros necesitamos saber qué diablos es la sigma álgebra. Ya sabemos lo que hace la sigma álgebra. Transforma esta noción intuitiva de evento medible en una cosa formal y matemática. Pero ¿cómo lo hace? La forma de entender cómo lo hace es revisando la definición. Veamos la definición de sigma álgebra. ¿Qué rayos es una sigma álgebra? ¿No es cierto? Vamos a responder esa pregunta. Decimos, una sigma álgebra sobre un espacio muestral omega es un par. Es un par que llamamos así. Es un par que contiene el espacio muestral y un conjunto de eventos construido a partir de ese espacio muestral. Este es el espacio muestral y estos son los eventos. Conjunto de eventos. Ahora, para que esta cosa sea una sigma álgebra, tiene que satisfacer ciertas propiedades. Entonces, una sigma álgebra sobre un espacio muestral omega es un par que está acá, sigma que contiene un espacio muestral y una álgebra de eventos o conjunto de eventos que satisfacen las siguientes propiedades. Propiedad 1, vacío y el espacio muestral están contenidos en los eventos. La segunda propiedad, si un objeto E está contenido, entonces el complemento arriba, ahí. El complemento, que es el espacio muestral menos el objeto, ¿no es cierto? Esta cuestión también está contenido. Esto quiere decir, si E es un evento, entonces el evento complementario, bueno, el objeto complementario también es un evento. Suena redundante, pero si esto está aquí, entonces el complemento también. Y finalmente, la tercera propiedad es que si tenemos dos objetos contenidos en este conjunto, entonces la unión también lo está. Entonces, vacío y el espacio muestral son eventos.
Si este es un evento, este también lo es. Y si estos dos son eventos, la unión también lo es. Esas son las propiedades que satisface una sigma álgebra. Ahora, si uno se queda solo con esto, no va a entender nada, porque es demasiado abstracto. Necesitamos ejemplos concretos. Así que eso es lo que vamos a revisar ahora. Vamos a ver algunos ejemplos para que esta cosa se pueda entender. Bien, desarrollemos unos cuantitos ejemplos. Ejemplos de sigmas álgebras. Vamos a poner aquí ejemplo 1. Lanzamiento de una moneda. Vamos a empezar con lo más fácil. Entonces, ¿cómo construimos la sigma álgebra para el lanzamiento de una moneda? Tenemos que el espacio muestral del lanzamiento de una moneda, esta cuestión es cara y sello. Entonces, como vemos acá, la sigma álgebra contiene a vacío y al espacio muestral completo. Y si contiene un objeto E, entonces tiene que tener también a su complementario. Entonces, vamos a ver una forma de construir eventos de esta cuestión. Una forma de armar una sigma álgebra es de la siguiente forma. Tenemos tanto el espacio muestral como vacío van a estar contenidos en el álgebra. Vamos aquí. A ver, aquí, para no sobrecargar esto, en vez de omega 1m, le voy a colocar 1m nomás. Así. Estos dos van a estar contenidos en el álgebra. Si esta cosa está contenido en el álgebra, esto implica que el complemento también lo está. Y si tengo dos cosas en el álgebra, entonces la unión también lo está. Esas son las propiedades que vamos a satisfacer, ¿no es cierto? Ahora, para hacer esto, necesitamos definir un evento. Un evento puede ser sale cara, porque sabemos que cara está contenido en el espacio muestral. Pero el espacio, bueno, el evento sale cara lo podemos definir así, cara. Si esto está contenido en el álgebra, esta cosa, por la propiedad 2, va a implicar que el evento complementario, o sea, el complemento del E, que es lo mismo que el omega menos E, también va a estar contenido en esta cuestión. Pero ¿quién es esto? Es el conjunto que contiene a sello. Recordemos que el espacio muestral es cara con sello. Entonces, si este que es cara está en el álgebra, el complemento también lo está. ¿Y qué es el complemento? Bueno, lo que no es cara, o sea, sello. Y nota lo siguiente, fíjate que si tomo estas dos cosas, yo sé que estas dos cosas están aquí en el álgebra, la unión de ambos también va a estar en el álgebra. Porque la unión de estos dos no es otra cosa que el espacio muestral, y por la propiedad 1, el espacio muestral está contenido en el álgebra. Entonces podemos definir el álgebra de eventos del lanzamiento de una moneda de la siguiente manera. Esta cosa contiene vacío, contiene al conjunto que contiene cara, al conjunto que contiene sello y contiene al conjunto que contiene cara y sello. Esta cosa es el espacio muestral. Ahora, ¿qué significa esta cuestión? Porque aún no nos queda del todo claro que esta cuestión nos esté hablando de los eventos medibles. Para entender bien esta idea, vamos a darle una descripción a estos objetos que están dentro del álgebra. Tenemos el vacío, tenemos el conjunto que contiene a cara, el conjunto que contiene a sello y el conjunto que contiene a cara y sello. Como sabemos, este es el espacio muestral. Cada uno de estos conjuntos tiene una interpretación. Esta cosa se interpreta como no sale ni cara ni sello, porque está vacío, no tiene nada. Este se interpreta como sale cara. Este se interpreta como sale sello. Y este como sale cualquier cosa, o cara o sello. Ahora, si te fijas, este no sale ni cara ni sello, no ocurre nunca. Si tú tiras la moneda al aire, siempre va a pasar algo. El vacío nunca ocurre. Es por esto que esta cosa se llama evento imposible. Y el último que está aquí al final, este que está acá, sale cara o sello, te vas a dar cuenta de que siempre sale o uno de los dos. O sale cara o sale sello. Esta cosa se llama evento seguro, porque siempre ocurre, siempre te va a salir o cara o te sale sello. Y aquí hemos definido la sigma álgebra sobre el lanzamiento de una moneda. Está dado por el conjunto que contiene estas cosas. Ahora veamos otro ejemplo, para que esta cosa quede un poco más claro. Veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo, en lugar de tomar una sola moneda, vamos a tomar dos monedas. Vamos a lanzar dos monedas. Vamos a construir la sigma álgebra, ¿no es cierto? Los eventos que se obtienen de lanzar dos monedas. Aquí, sigma álgebra para dos monedas. Vamos a poner esto acá. Entonces, recordemos cómo era el espacio muestral cuando lanzas dos monedas. ¿Qué puedes obtener cuando lanzas dos monedas? Puede suceder que tienes cara y cara. Los dos lanzamientos salieron cara. Puedes obtener cara y sello. Puedes obtener sello y cara. Y puedes obtener sello y sello. Este es tu espacio muestral. Ahora, una forma sencilla de definir una sigma álgebra sobre este espacio muestral es a través del conjunto de las partes. Conjunto
de las partes. ¿Qué es el conjunto de las partes? Esta es la parte de un conjunto A. Es el conjunto de todos los subconjuntos. Conjunto de todos los subconjuntos de este A, ¿cierto? Las partes de A es el conjunto de todos los subconjuntos. Entonces, una forma sencilla de determinar un álgebra de eventos, una sigma álgebra, es a través del conjunto de las partes, porque tomando eso nos vamos a asegurar de que se van a cumplir estas tres propiedades al toque. Así que vamos a hacer eso. Entonces, como dije recién, tenemos el espacio muestral, lo voy a copiar, lo voy a poner aquí abajito, y voy a armar el álgebra a través de las partes. O sea, el álgebra de dos lanzamientos de moneda lo voy a tomar como el conjunto de las partes de omega. Y las partes de omega son todos los subconjuntos. Entonces, esta cuestión contiene a vacío. Contiene a cada conjunto que contiene un elemento. Así que va a contener... aquí vamos a hacer un truco. Voy a copiar toda esta cuestión y le voy a colocar las llaves. Listo, así más rápido. Así está mejor. Entonces, contengo a vacío, ya satisfago una parte de la primera propiedad. ¿Cierto? Contengo a vacío. Vacío está en el álgebra. Este lo voy a dejar para el final. Contengo todos los singletons. Singleton es un conjunto con un solo elemento. Así que contengo todos los singletons del espacio muestral. Si contengo cada uno de los singletons, por ejemplo, si contengo a este, entonces por necesidad tengo que contener a todo esto para que sea una sigma álgebra. Esto de acá es el complemento. Si contengo a este, voy a tener que contener al complemento de este verde, que va a ser el verde que está acá arriba. Si contengo a este amarillo, entonces tengo que contener por necesidad a esto, que es el complemento. Y si contengo a este rojo, por necesidad tengo que contener a todo esto, el complemento. Pero eso los vamos a ir escribiendo al final. Los voy a escribir en orden para que no nos perdamos. Los vamos a escribir primero en singletones, luego en conjuntos con dos elementos, finalmente con tres, que es lo que están aquí, y al final el conjunto del espacio muestral completo, que contiene 4 elementos. Aquí están todos los singletones, coma, punto suspensivo y punto y coma. Punto y coma lo coloco solamente para distinguir con mayor facilidad la separación de los objetos. Ya, entonces contengo todos los singletons, me faltan los conjuntos que están agrupados de 2 en 2. Entonces, cara a cara junto con cara sello. Voy a contener a cara y sello cara. Será cara cara y sello. Me falta cara sello y sello cara. Me falta uno que no esté acá, que sea así en grupos de 2. Será cara sello con sello. Y me falta finalmente sello cara con sello. Ahí están todos los conjuntos, bueno, todos los subconjuntos de omega que tienen 2 elementos. Me faltan todos los subconjuntos que contengan 3 elementos. ¿Y cuáles podrán ser? Serán, para mantener visible el espacio muestral. Entonces, el que contiene estos 3 primeros, ¿cierto? Cara sello y sello cara. Ahí tenemos un subconjunto con 3 elementos. Vamos a poner a cara sello con sello. Este es otro conjunto con 3 elementos. ¿Qué otro conjunto con 3 elementos es subconjunto de omega 2? Que no sea ninguno de esos. Será cara sello cara con sello. ¿Qué otro conjunto tendrá 3 elementos? Será... Esto es un poco difícil. Hay que cubrir todas las combinaciones posibles. Este será cara sello cara y sello. Ahí están todos los conjuntos con 3 elementos que son subconjuntos de este de acá. Y finalmente podemos agregar el que tiene los 4, que sería el mismo omega. Entonces acá tenemos el conjunto de todos los subconjuntos de omega 2. Con esto nos aseguramos de que se cumplen estas 3 propiedades. Este va a estar contenido, vacío también está contenido. Si un evento cualquiera está contenido, entonces va a estar el complemento. Y si hay 2 elementos cualquiera contenidos, la unión también va a estar. Vamos a ver que se cumplen todas esas propiedades. Por ejemplo, está contenido este, su complemento está aquí. Está contenido este, su complemento está acá. Está contenido este desgraciado de acá, su complemento está aquí. Está contenido este desgraciado sin alma, su complemento está acá. Está contenido este desgraciado de acá, su complemento está acá. Está contenido este miserable sin amor por la vida, su complemento está justo acá. Está contenido este conjunto horrible y su conjunto complemento está
justo acá. Entonces se satisface el tema de los complementos, lo que está aquí. Y falta ver el tema de la unión. Si dos elementos cualquiera están contenidos, entonces la unión también lo está. Entonces veamos qué pasa cuando unimos conjuntos. Falta ver algo aquí. Está contenido vacío y su complemento está acá. Ya, pero unamos dos conjuntos. Si yo pesco estos dos y los unos, obtengo ese de ahí. Si obtengo cualquier par de acá, voy a obtener cualquiera de estos conjuntos de acá. Si yo uno tres conjuntos, voy a obtener cualquiera de acá. Si yo uno este con este, voy a obtener ese. Si yo uno, por ejemplo, este que está en amarillo, lo uno con este, estos dos elementos son comunes, así que no pasa nada. Cara sello tampoco no pasa nada. Este está contenido acá, entonces la unión sigue siendo este mismo. Y así, las uniones entre conjuntos también están contenidas en la sigma álgebra, así que no hay problema. Toda esta cuestión es una sigma álgebra para el lanzamiento de dos monedas. Ahora vamos a ver qué significan todas estas cuestiones, porque como hemos dicho antes, estas cosas representan eventos. ¿Cómo entiendo yo esos eventos? ¿Cómo se entienden esas cuestiones? Vamos a hacer un pequeño listado y vamos a dar su descripción. Vacío, como ya nos imaginamos, es no sale nada. Este es el evento imposible. Si tenemos esto, ¿qué significa esta cuestión? Salen dos caras. Los dos lanzamientos salieron caras. Si te sale esto significa primero cara, luego sello. El primer lanzamiento te salió cara y el segundo te salió sello. Si te sale esto, al revés, pues primero te salió sello y luego te salió cara. Y así. Ahora veamos qué pasa con los conjuntos que van de a 2. ¿Qué significa, por ejemplo, este desgraciado de acá? Lo voy a copiar para no escribirlo de nuevo. ¿Qué significa esto? Para entender qué significa esta cuestión, tú tienes que mirar las cosas que tiene dentro. Esta cosa significa los dos lanzamientos son iguales. O sea, cara a cara o sello a sello. Ese es el evento que está resultando. Tomemos ahora otro evento, uno cualquiera, uno de 3. Este, por ejemplo. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar. Ahora lo voy a poner por aquí. ¿Qué significa ese evento? ¿Qué significa esta cuestión? Para entender qué significa, de nuevo tienes que mirar las cosas que contiene y en la forma en que están contenidas. Fíjate en lo siguiente. Cuando el primero es cara, solamente ocurre en este de acá. Entonces, el segundo siempre es cara. En cambio, si el primero es sello, el segundo puede ser cara o sello. Entonces, esta cosa se puede leer así. Si el primero es cara, el segundo también lo es. En cambio, sello implica cualquier cosa, ¿no es cierto? Si el primero es cara, en cambio, sello implica cualquier cosa. Implica cara o sello. Eso lo puedes leer así. Cara implica cara, sello implica cualquier cosa. Ese es un evento posible. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra eso? Te puedes preguntar después. Y así puedes hacer la lectura con cualquier otro conjunto. El omega sale cualquier cosa, cualquiera de los resultados posibles. Este es, como ya sabemos, el evento seguro. Se obtiene cualquier resultado posible. Y ahí tienes definida una sigma álgebra para el lanzamiento de dos monedas. Ahora, como decía recién, esta no es la única forma de definir una sigma álgebra. De hecho, esta es la sigma álgebra más gorda que puedes definir para este espacio muestral. Pero hay una forma más sencilla. Dependiendo de cómo definas la sigma álgebra, vas a obtener los eventos medibles. Para ver eso, voy a hacer una pequeña copia. Voy a copiar esto y me lo voy a llevar para otro lado para tener espacio libre. Aquí. Puedo definir una sigma álgebra así. Le vamos a llamar 2m y le voy a poner una barrita para distinguirla de la otra. Este conjunto que voy a escribir ahora también es una sigma álgebra. Cara a cara, y voy a agregar otro conjunto más que es el complemento. Este conjunto que he creado acá también es una sigma álgebra. Fíjate que satisface las tres propiedades. ¿Te acuerdas cuáles eran las tres propiedades? La primera propiedad es que vacío y el espacio muestral tienen que estar en la sigma álgebra. La segunda propiedad es que si tienes una cosa dentro de la sigma álgebra, ¿cierto? Si tiene un evento, entonces el complemento también es un evento. Y si tienes dos cosas metidas aquí dentro, entonces la unión E1, unión E2 también está en el álgebra. Y este conjunto también satisface todas esas propiedades. Si te fijas, este está contenido en el álgebra. Por lo tanto, el complemento también lo está. Me falta un paréntesis acá, ahí al final. Ahí falta cerrar. Así que esta cosa se cumple. Vacío y el espacio muestral completo están contenidos, así que también se cumple. Y la unión, el tercero, también se cumple, porque si tú tomas estos dos y los unes, vas a obtener este. Y si tomas la unión de cualquiera de dos,
vas a tener cualquiera de los que están en el álgebra. Así que esta cosa también es una sigma álgebra. Pero si te fijas, esta sigma álgebra tiene eventos diferentes. Está no pasa nada, pasa cualquier cosa, te salen dos caras seguidas, y esta es no te salen dos caras seguidas. De hecho, esta cosa que está aquí es otra forma de leer este evento. También puede ser no sale cara sello. Una forma más sencilla de leer este mismo evento. No sale cara sello. Es el único objeto que no está contenido acá del espacio muestral. Entonces no sale cara sello. Es justo el complemento de cara sello. Son lecturas que puedes hacer de los objetos de la sigma álgebra. Esta cosa de aquí es la álgebra más gorda, que se obtiene a través de las partes, y este de acá se llama sigma álgebra de omega, este sería 2m, inducida en este caso por este conjunto, ¿sí? Porque fue este el que utilizamos para construir la sigma álgebra. Tomamos este y su complemento es la sigma álgebra mínima. Vamos a poner aquí sigma álgebra mínima inducida por ese conjunto. Y eso, con esto tenemos definido la sigma álgebra de espacios muestrales discretos. Vamos a ver ahora cómo serán las sigma álgebras de espacios muestrales continuos. Para entender la sigma álgebra de un espacio muestral continuo podemos también presentar un ejemplo. Ya hemos visto el caso del aparato electrónico. Si consideramos el espacio muestral como el tiempo de funcionamiento del aparato electrónico, voy a dar vuelta a esto, el tiempo de funcionamiento del aparato electrónico, entonces el espacio muestral, eso tiene esta estructura, es un intervalo, ¿no es cierto?, de 0 a más infinito. Y esto lo podemos escribir así, es un conjunto de todos los t en los reales, tales que t es mayor o igual que 0. Entonces, si hablamos del tiempo de funcionamiento, es por ejemplo, si este bicho funciona correctamente una hora, el t sería 1, una hora. Si esta cuestión funciona correctamente 5 horas, el t vale 5. El desgraciado se quemó en la hora 5. Si el t fuera un medio, el tipo se quemó a la media hora. Y así. El tiempo de vida, ¿no es cierto? El tiempo de funcionamiento. Pongámosle tiempo de vida mejor, que suena más mejor. Ahora, cada elemento t dentro de este conjunto es similar a las caras de un dado, ¿no es cierto? Cuando tú lanzas un dado te puede salir 1, 2 o 3, o bueno, los números que están en el dado, los números que están contenidos en el espacio muestral. Pero también te pueden salir números dentro de un determinado rango. Tú te puedes preguntar cuál es la probabilidad de que me salga entre 1 y 4, por ejemplo, ¿cierto? Aquí es lo mismo. Y esa cosa, cuál es la probabilidad de que me salga un número entre 1 y 4, es un evento. Y aquí definimos los eventos de manera similar. ¿Cómo definimos los eventos? Aquí, vamos a ver aquí. Eso va a ser el álgebra. Esta la podemos definir de la siguiente manera. La podemos definir como todos los conjuntos I, tales que I son subconjuntos del omega E. Entonces uno se puede preguntar, ¿contiene vacío? Sí contiene vacío, porque vacío es subconjunto de todos los subconjuntos. Este está contenido en el álgebra. ¿Contiene el espacio muestral? Claro que lo está, porque el espacio muestral se contiene a sí mismo, así que todo bien. Tanto el espacio muestral como vacío están. Si agarras cualquier intervalo, por ejemplo de 0 a 4, esta cosa está contenido acá, sí, porque es una cosa positiva. Entonces, este es un evento posible. Y si este está contenido en el álgebra, entonces tiene que estar contenido también el intervalo de 4 más infinito. ¿Qué significa esta cuestión? Esta cosa sería el evento, el aparato funciona entre 0 y 4 horas, en caso de que el tiempo esté en horas. Y el complemento es que este funciona después de las 4 horas. Y así tienes definida un álgebra de eventos para espacios muestrales continuos. La sigma álgebra de los espacios muestrales continuos también se conocen como sigma álgebras de Borel, y los elementos contenidos en la sigma álgebra de Borel se les conoce también como borelianos. Son como alienígenas estas cuestiones, los borelianos, los elementos de la sigma álgebra de Borel. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí por ahora. Adiós.